La película arranca con Roy Miller, quien llega al aeropuerto y se entera de que su vuelo se ha retrasado. Para entretenerse, se compra un helado, juega videojuegos y admira sus figuras de acción, hasta que nota a June Miller, una mujer que regresa a Boston tras comprar repuestos para autos. Intrigado, Roy la sigue. Tras un leve choque, deja una huella en ella. Mientras June pasa por el control de la TSA, explicándole a un curioso agente que repara coches chatarra e intenta evitar a Roy, pero sus caminos se cruzan de nuevo. En la sala de embarque, ella descubre que su vuelo se ha pospuesto, mientras que Roy logra abordar. Todo se complica cuando el agente de la CIA, Fitzgerald, vigila a Roy y revela que este ha volado con un laboratorio y sustraído un dispositivo llamado Zephyr. La directora Isabel George encarga a Fitz recuperarlo, y al ver a Roy chocar con June a través de las cámaras, sospecha que podrían estar trabajando juntos. A bordo de un avión sorprendentemente vacío pese a estar sobrevendido, June confiesa a Roy que su hermana April se casa pronto y le revela su pasión heredada por los autos, la misma que la impulsa a restaurar el GTO del 66 de su padre, soñado regalo de boda. Roy comparte sus anhelos de recorrer el mundo y besar a un desconocido en Francia, lo que despierta la curiosidad de June. Sin embargo, una turbulencia hace que el equipaje caiga sobre ella, provocando un despiste que le permite a Roy enfrentarse, en el baño, a hombres quienes resultan ser agentes de la CIA enviados por Fitz, desatando un violento intercambio de disparos en el que incluso mueren pilotos y auxiliares. Al salir del baño, June se sorprende al ver que el avión desciende bruscamente y que todos a su alrededor han perdido la vida. Con una calma inquietante, Roy toma el control, asegura a June y aterriza la aeronave en una autopista, para luego detenerse en un campo. Allí le ofrece una bebida que, sin que ella lo sepa, está adulterada para inducirle el sueño. Antes de desmayarse, Roy le advierte que peligrosos hombres la buscarán y que deberá negar conocerlo, pues se harán pasar por agentes federales. Al despertar al día siguiente, June cree haber vivido una pesadilla hasta que encuentra una nota de Roy y el desayuno que preparó. Mientras en la televisión se informa del accidente, su exnovio bombero, Rodney, aparece, sabiendo que ella estuvo en ese vuelo. Poco después, June es seguida por Fitz, y durante la prueba de vestuario para la boda de April, un vídeo del aeropuerto en el que se la ve junto a Roy la enfrenta a interrogatorios sobre un tal Simon Feck, un nombre del que ella nada entiende. Los agentes deciden llevarla a un lugar seguro hasta capturar a Roy, pero en el trayecto estalla un tiroteo en la caravana que desata el caos. Roy, haciendo una entrada dramática sobre el capó de un coche, desata una violenta persecución por autopista, donde tras intensos disparos y maniobras, logra rescatar a June. La tensión aumenta cuando, durante un almuerzo en la estación de bomberos, June admite haber presenciado el masivo tiroteo del avión, aunque Rodney lo atribuye al estrés. Roy reaparece de manera imprevista, tras forzarla esposándola y amenazando con su arma, disparándole a Rodney en el proceso. Le explica que los locales harán pasar a June por rehén. Aún así, después de una breve disputa, ella decide unirse a él. Roy le revela el verdadero motivo de la cacería. El Zephyr, una batería revolucionaria tan pequeña que puede alimentar desde un submarino hasta una ciudad, creada por Simon Feck, un joven con pocos estudios, que ahora es el objetivo de traiciones y asesinatos. Inicialmente asignado junto a Fitz para vigilar a Feck, Roy descubrió que este último planeaba vender el dispositivo y eliminar al inventor, lo que lo convirtió en un agente renegado. La aventura continúa en una modesta caseta en Brooklyn, donde Roy oculta a Simon y encuentra un mensaje secreto del joven. Afuera, cuando mercenarios vinculados al traficante español Antonio Quintana se acercan, Roy desata una artillería de ametralladoras mientras ordena a June mantenerse cerca. Entre disparos, explosiones y maniobras de escape, Roy logra drogar a June para evitar su captura, lo que los conduce a saltar de un avión en llamas y a navegar por el mar. Al recobrar el conocimiento, June se halla en una hamaca en una playa apartada, furiosa por haber sido drogada de nuevo, mientras Roy le explica que se encuentran en su refugio fuera de la red y que pronto se reencontrarán con Simon. Las complicaciones no cesan cuando, por accidente, June activa una alerta en el teléfono de Roy y descubre que están en una isla remota. Una llamada de April confirma que Antonio ha rastreado la comunicación y sus hombres se aproximan. En medio de nuevos tiroteos y misiles disparados por un dispositivo espía, Roy revela la existencia de un pequeño helicóptero oculto en la isla. Tras drogar nuevamente a June, ella despierta en un tren en los Alpes. En el compartimiento comedor, tras un breve encuentro con un hombre que cree ser Simon, June descubre una nota de Roy que confirma su paradero, obligándola a abandonar el lugar.
En otro escenario, Roy se reúne con Simon, quien advierte que el Zephyr se está sobrecalentando. Un violento altercado en la cocina del tren en el que el asesino Bernard, enviado para capturar a Simon, intenta apoderarse de June, se resuelve con la intervención heroica de Roy, quien despacha a Bernard de forma dramática, justo antes de que Fitz y sus agentes se suban al tren. La acción desemboca en un hotel donde June esperaba reunirse con Roy, pero al enterarse de un encuentro secreto entre él y Naomi, la colaboradora de Antonio, se entera de que Roy planea vender el Zephyr. Conmocionada, es llevada por Fitz hasta la directora Isabel, quien le muestra grabaciones del aeropuerto en las que se revela que Roy la utilizó para hacer pasar el dispositivo. Isabel le entrega además un transmisor disfrazado de bolígrafo para que alerte a la agencia cuando Roy lo tenga. El clímax llega cuando Roy vuelve al hotel con el Zephyr, ya sobrecalentado y enfriado con hielo, e ignora los reproches de June. De pronto, agentes irrumpen en la habitación. Tras una frenética persecución por tejados, Roy es alcanzado y cae en un río. Mientras los agentes aseguran a Simon y planean recuperar el cuerpo y el dispositivo, June regresa a casa para la boda de April. Sin embargo, impulsada por una dirección que vio en el teléfono de Roy, se lanza en su GTO tras nuevas persecuciones, llegando esa misma noche a una dirección donde un anciano, Frank, y su esposa Mali la confrontan. Entre confesiones y viejas fotografías en las que Mali menciona a un joven Roy apodado Matthew, su hijo caído en el ejército, June se disculpa y se retira, dejando finalmente un mensaje en su contestador en el que declara tener el Zephyr y propone un trato. Pocos minutos después, es rodeada por los hombres de Antonio y secuestrada. La llevan a España, donde conoce a Antonio. Le inyectan un suero de la verdad y pronto comienza a sentir sus efectos. Se da cuenta de que Roy la hizo seguirlo a propósito y escuchar su conversación para poder entregarlo y regresar a casa. Antonio se irrita por sus constantes divagaciones y exige el Zephyr, pero June no cree que Roy esté muerto. En la azotea, Roy aparece y observa a Fitz llegar al fuertemente custodiado complejo de Antonio. June le dice a Antonio que mintió sobre tener el Zephyr, ya que estaba tratando de encontrar a Roy, y opina que él no está muy lejos. Antonio la deja y se reúne con Fitz para planear el intercambio de Simon en un río cercano. Roy tiene un rastreador en Simon, que en realidad está en el maletero de Fitz. Se prepara para moverse cuando ve a June siendo escoltada por unos hombres. Roy comienza a eliminar a los hombres uno a uno, desarma al último y le envía un mensaje a Antonio. Tiene la batería y se dirige hacia él, antes de noquearlo. Sale en busca de Simon, mientras June, bajo los efectos del suero de la verdad, le confiesa a Roy que se siente emocionada y quiere hacer el amor con él, pero él le dice que se hidrate. Mientras las balas vuelan hacia Roy, una aturdida June piensa que él no está contento de verla. Roy hace lo que toda mujer espera, ignora las balas y la besa. Los dos escapan del complejo en una bicicleta, con hombres en coches persiguiéndolos. Siguen a Simon mediante el rastreador, y Antonio es alertado de que Roy Miller tiene la batería y viene tras él. Roy avista el coche de Fitz, pero terminan en medio de una corrida de toros, con hombres disparándoles. La persecución los lleva a través de un estadio. Antonio divisa a Roy y se dispone a disparar, pero su coche es atropellado. Finalmente, alcanzan a Fitz y Simon, aunque los hombres de Antonio siguen disparando, por lo que Roy permite que June dispare contra los perseguidores. Otros intentan bloquearles el paso, pero June dispara una llanta, provocando un accidente masivo. Roy le dice a June que tiene talento, y ambos aceleran hacia Fitz, quien se dirige a encontrarse con un jet. Roy y June avanzan y llegan a un paso elevado. Fitz llega a los muelles y arrastra a Simon fuera del coche. Roy se lanza sobre el paso elevado y corre para interceptar a Fitz, quien saca un arma advirtiendo a Roy que arroje sus armas al agua. Fitz exige el Zephyr por la vida de Simon. A pesar de las súplicas de Simon, lanza el Zephyr a Fitz. Simon deja escapar que hará otro. Roy corre hacia Simon mientras Fitz dispara. June ve a Fitz despegar en su jet y a Simon arrodillado sobre Roy, pero resulta que Simon simplemente se desmayó. Se disculpa por estropear la batería, pero Roy ya sabía que esta era inestable. Mientras Fitz se eleva, siente como la batería se calienta lentamente hasta que explota sobre el mar. June se acerca y se da cuenta de que Roy es el que ha sido herido, y envía a Simon a buscar ayuda. June lo abraza mientras él le dice que es hermosa. Roy despierta en el hospital con la directora Isabel a su lado, quien le explica que han asignado a Simon su propio laboratorio y que June ha seguido adelante. Isabel utiliza palabras en clave que alertan a Roy de que planean eliminarlo.
Esa noche, mientras la enfermera le administra sus medicamentos, Roy, entre momentos de consciencia y desmayo, es sacado de su habitación, escapa en el GTO de June y siente el sol en su cara. Cuando despierta por completo, se encuentra sentado en el GTO en una playa. June regresa al coche y se pregunta cómo consiguió cambiarse de ropa, pero promete que no espiar. Los dos se ponen en camino hacia el Cabo de Hornos, y los padres de Roy también reciben boletos para el viaje. Fin de la película.